Bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida al primer coloquio de anime, subjetividad y construcción del ciudadano contemporáneo, análisis desde la filosofía, la sociología, psicología, literatura y anexas. Dejaré los problemas del mañana al yo del mañana. No hay forma de que podamos encontrarnos, pero una cosa es cierta, si nos vemos, lo sabremos. No sé si esta vez pueda proteger a la Tierra, pero te prometo que te protegeré a ti. ¿Las recuerdas? Son momentos icónicos del anime. ¿Reconoces quién las dijo? ¿Te sabes más? ¿Cuáles agregarías? El anime en ocasiones es considerado solo arte de entretenimiento. Por estos sesgos se olvida su potencia cultural, subjetivante, filosófica, política, artística, histórica, pedagógica, etc. Retomar el anime, el manga y la cultura otaku desde la academia como actos de afirmación de la vida es el motivo de este coloquio. Que como decía Nietzsche, la vida solo tiene sentido en tanto se extiende el tiempo como un acto de hacer efectiva la existencia en su afirmación ética y estética. Los invitamos a todos a unirse a la fiesta del anime, la sociedad y la academia. En esta ocasión nos encontramos en la conferencia magistral Cosmopolita Ciudadano con Cosmos, Extranjería, Ciudadanía y Procesos de Aculturación en Saint Seiya. Mi nombre es Alba y seré la moderadora en esta conferencia. Presentaré a quien hoy nos honra con su presencia, al licenciado Roberto Sayar, para quien les pido un afectuoso aplauso virtual. Ahora haré una breve trayectoria del licenciado Roberto Sayar. El licenciado Roberto Sayar es licenciado y profesor de enseñanza media y superior en letras, con orientación en letras clásicas, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Diplomado universitario en asuntos docentes por la Universidad de Morón y actualmente se encuentra cursando los últimos seminarios de la Maestría en Literaturas Comparadas de la Universidad Nacional de La Plata. Ha publicado 16 capítulos de libros, 2 traducciones y 18 artículos sobre temas de su especialidad, que giran por un lado en torno al eje de la exégesis bíblica en la serie de los textos de Macabeos, y por el otro en las relaciones que pueden rastrearse entre la cultura clásica y los textos literarios nipones. El licenciado Roberto Sayar es miembro de la Red de Materialidades, Orientalismos, Narrativas Postcoloniales de la Asociación Cultural Satori, del Grupo de Estudio sobre Lenguas y Escrituras de Oriente, de la Red Iberoamericana de Investigadores en Anime y Manga, del Grupo Japón de Alada, Argentina, y del Centro de Estudios en Filosofía Patrística y Medieval Studium de la Universidad Nacional del Rosario. Además, lleva adelante un proyecto de investigación en carácter de adscripto a la Cátedra Lengua y Cultura Griegas 1 a 5, a cargo del profesor Pablo A. Caballero, de la Universidad de Buenos Aires, bajo la dirección de la doctora Analia B. Sapere, también de la Universidad de Buenos Aires, titulado De Legitimaciones y Diversidad, Intelectualidad Hebrea y Falla Griega. Se desempeña además como docente en cursos de extensión dependientes de la CV y la UBA, y en establecimientos educativos de nivel medio y superior. Nivel medio y superior, ¿sí es correcto? Es correcto, es correcto. Es sí. Paideia, la situación griega del ¿Es Paideia? Paideia. Ah, ya. Muchas gracias, licenciado Roberto. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias Alba, muchas gracias Ricardo, muchas gracias a la universidad y a la facultad por darnos esta oportunidad de compartir lo que podamos de nuestras investigaciones. Paso a compartir pantalla en una pequeña presentación. Claro que sí. El título de mi presentación: Cosmopolita Ciudadano con Cosmos, Extranjería, Ciudadanía y Proceso de Aculturación en Saint Seiya. Lo que vengo a presentarles aquí, esperen que siempre me pasa lo mismo cuando presento con Zoom, ahí está, es lo siguiente, es un adelanto, ¿sí?, de mi investigación de tesis, ¿sí?
lo que estoy haciendo para mi tesis de maestría tiene que ver con la reinterpretación, con la adaptación, el acercamiento, la japonización de los mitos, ¿sí?, fundacionales greco-helenísticos, y recalco la distinción con lo específicamente griego, cosa que ya vamos a hablar a lo largo de esta conferencia, en Saint Seiya. ¿Por qué? Porque resulta ser, creo yo, y es lo que pretendo demostrar a lo largo de mi investigación, cosa que vamos a ver un poquito el día de hoy, es que lo que necesita Kurumada para establecer una lógica narrativa coherente en su obra es justamente proponernos un universo lo más alejado posible de su lógica narrativa, es decir, que sea bien exactamente griego, y al mismo tiempo que nos muestre algo que sea identificable por los consumidores japoneses, es decir, que no se aleje, por otro lado, demasiado de las lógicas narrativas que pueden tener una historia semejante en la lógica nipona. Es decir, no sé, pienso en la serie Super Sentai, pienso en determinados elementos previos, como por ejemplo algunos elementos de Mazinger, algunos elementos que tiene de Gonagai, algunos elementos que tiene de Osamu Tezuka, claramente, porque todos deben en algún momento de Osamu Tezuka. Y en este caso, como era la propuesta convocante de este coloquio, pienso justamente en la manera de constituir ciudadanía. Y cuando hablo de la manera de constituir ciudadanía, hablo de la manera de constituir ciudadanía a la manera griega, claramente. Porque damos por supuestos que estos muchachos están siendo educados bajo moldes griegos. El problema, justamente, es que en el corpus analizado, paréntesis, mi corpus analizado parte del Sanseiya original de 1986 y sigue y continúa hasta el Next Dimension, pero solo se reduce al manga. Y valga la aclaración, porque hay un montón de cuestiones que el anime no trabaja o trabaja de diversas maneras, y evidentemente al trabajarlo de diversas maneras el propósito de la investigación se diluye, ¿sí? Pienso sobre todo en todos los conflictos y los problemas que trae la saga de Asgard en el anime clásico de Sensei. Entonces digo, en el manga clásico de Sensei, el problema que se plantea muy fuertemente en los primeros tomos, ¿sí?, sobre todo por lo menos hasta el capítulo 15 o 20 del manga clásico, es que los 5 caballeros de bronce protagonistas no pertenecen al continuum cultural griego, son japoneses. Y entonces eso termina siendo un conflicto para la obtención de los plots, ¿sí?, en tanto y en cuanto los verdaderos caballeros griegos les impiden a los japoneses acceder a estas reliquias de la era mitológica. Ahora bien, ¿no?, uno se pone a pensar en las innúmeras comunidades, nacionalidades, sustratos que conforman el santuario en sí mismo, y evidentemente esta distinción se diluye completamente, porque evidentemente sabemos cuando vemos la serie que el caballero de Virgo es hindú, o por lo menos posee la cultura hindú y la practica, ¿sí?, que el caballero de Tauro, en algún momento nos enteramos, si no nos enteramos hasta el momento, al final del tomo 13 nos enteramos que es brasileño, ¿sí?, nos enteramos y sabemos que el caballero de Acuario es francés, nos enteramos y sabemos que el caballero de Piscis es de Suecia, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, entonces decimos, bueno, y entonces lo griego, ¿dónde ha quedado? En Aioria y en Aioros. Gran mojón de identidad para la serie de Sensei, Aioria y Aioros, y ahora lo vamos a profundizar. Entonces digo, sucede que necesitamos pensar, entonces, de qué manera construye una ciudadanía Sensei, una ciudadanía del santuario, articulada de manera semejante a cómo se constituía la ciudadanía en la Grecia en general, y pienso en este momento particularmente en Atenas, porque evidentemente Atenas era más proclive a atraer ciudadanos extranjeros, ciudadanos no atenienses, bajo su esfera de cultura, ¿sí? No, cosa que no solía suceder con Esparta, o con Corinto, o con Tebas en algunos momentos de su historia. Entonces, centrándonos en Atenas, porque el santuario, da la casualidad, está en Atenas,
obviamente que está en Atenas porque es la ciudad más notoria de Grecia y porque evidentemente es la ciudad más identificable de Grecia fuera de Grecia, sobre todo en Japón. Entonces digo, si constituimos el santuario como una polis, grecamente hablando, helenamente hablando, es decir, como un recinto cerrado, autosuficiente, con sus propias defensas, con su cuerpo de ciudadanos, con su cuerpo de esclavos y con su cuerpo de extranjeros residentes, atención a este conjunto. Entonces, evidentemente, se empieza a pensar, a trazar una frontera muy fuerte, una frontera simbólica, claro está, entre el nosotros y el otro, es decir, entre nosotros los santos, entre nosotros los caballeros y los otros, aquellos que no lo son, aquellos que evidentemente aspiran a hacerlo, o bien los que quieren invadir el santuario. Y esa frontera, ¿sí?, evidentemente tiene que ver con, como digo ahí en la diapositiva brevemente, con los puntos de vista sostenidos por las autoridades de donde son escogidos los santos. Y cuando entiendo autoridades, entiendo a Atenea en tanto diosa, y el patriarca en tanto mediador entre la diosa y los hombres, sobre todo los caballeros de la propia Atenea. La primera parte de esta exposición se titula La mitoiquía como articulador del todo social, del trasfondo ateniense y de la importancia de Atenas, y para articularla bien, lo que hice fue traer una cita, dice Aldebarán de Tauro, Adoco de Libra, en episodio G. Además, estando en este santuario, perdón, no es en episodio G, ahora que estoy viendo, es en los Quiambas, está mal la cita de la diapositiva. Además, estando en este santuario de Atenas, él sigue con su religión extranjera. Habla Aldebarán de Yaca de Virgo, ¿sí? De Yaca de Virgo, Dios, de Asmita de Virgo, perdonen el desliz, ¿sí? En los Quiambas. Entonces, como habla de Asmita de Virgo, claramente lo que le sorprende a Aldebarán es que dentro del santuario de Atenas, donde todo es claramente griego y debemos adorar a la diosa, porque la diosa es la que garantiza la paz en la tierra, el orden en el mundo, la distribución de los cargos dentro del santuario y fuera de él también, la protección de los accidentes humanos en general, etcétera, etcétera. Estoy pensando en uno de los episodios del episodio G, donde Aioria de Leo va a detener una explosión nuclear en la isla de Imael, etcétera, etcétera. Entonces Aldebarán obviamente se sorprende de que alguien como Asmita sea admitido sin tapujos, sin peras, sin ningún tipo de problema, dentro de la comunidad de santos de Atenea, siendo que él continúa siendo budista y lo admite. Por lo cual, digo, nosotros sabemos que desde el principio de la historia se proponen, ¿sí?, una serie de elementos, una mezcla de elementos que tienen que ver con el conjunto simbólico griego, con el conjunto simbólico japonés, por lo cual lo que necesitamos justamente, que es algo que dije ya en el pasado, establecer una serie de rasgos paralelos y de prioridades entre los dos rasgos, entre figuras sagradas del panteón japonés y figuras sagradas del panteón griego, para que sea más comprensible la recepción de Atenea en la comunidad de los santos. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente lo que suele suceder, lo que va a suceder, según mi lectura, es que Atenea se asemeja a Amaterasu, en tanto que el patriarca se asemeja a Susano, o bien Atenea se asemeja a el emperador, en tanto el patriarca se asemeja al Shogun, dependiendo del momento histórico que estemos hablando de la historia del Japón. ¿Sí? Estas articulaciones, Atenea, Amaterasu, Atenea, emperador, o bien patriarca Susanoo, patriarca Shogun, se articulan en lo que yo llamo una estructura piramidal exclusiva. ¿Por qué exclusiva? Porque tanto Atenea como Amaterasu forman y no forman a la vez parte de ese todo social al que dominan, al que mandan. ¿Por qué? Porque al no formar parte, y sí formar parte a la vez, es decir, aparecer en momentos específicos de la historia, en el caso de Atenea cada 243 años, habilita justamente que el que queda en el poder mientras la cúspide de la pirámide se encuentra ausente, pueda reemplazar la cúspide por lo que le apetezca, porque evidentemente esa cúspide no se conoce, y entonces el shogun puede reemplazar al emperador.
y entonces esa no puede hacer que Amaterasu se esconda en la cueva rocosa del cielo. Hago mención a un episodio de Kojiki, de este relato fundacional japonés. ¿Sí? Entonces, estableciendo esta semántica discursiva, lo que se hace es darle una primacía fundamental a Atenea, en tanto que se le da una primacía fundamental a Amaterasu, porque justamente Atenea dice que tiene poder en el mundo por la delegación de Zeus, lo sabemos por el Cosmo Special. El Cosmo Special, paréntesis, recuerden, es la revista esta en donde salió reseñado el hipermito, que es el trasfondo mitológico del que bebe Sensei. Y digo, la era mitológica de Atenea se establece con la misma antigüedad de la de Amaterasu. Es decir, Atenea es tan histórica como lo es Amaterasu dentro de la lógica Shinto. ¿Sí? Entonces, si Atenea es tan histórica como lo es Amaterasu dentro de la lógica Shinto, el establecer un pueblo que le pertenezca a Atenea es mucho más sencillo de comprender. Es decir, es una estructura mental básica. Trabajamos sobre lo que ya comprendemos, entonces el dato nuevo, que es decir, ahora no es una diosa nuestra, sino que es una diosa griega, pasa a ser algo más comprensible. ¿Se comprende? Entonces, la lógica es que cuando justificamos el pasado de Seiya, es decir, cuando empezamos a retroceder cada 243 años a ver qué pasó en la guerra sagrada del pasado, entonces hay un montón de pistas que se van mostrando y remostrando y demostrando a lo largo del paso de las eras, justamente para canalizar y apuntalar y profundizar mucho más el rol que Atenea tiene dentro de la sociedad de los santos, que es el mismo que Amaterasu tiene dentro de la sociedad humana. ¿Bien? Entonces, digo, y permito, lo que hace justamente es pensar una coexistencia divina. Por un lado, coexistencia divina porque el impermito dice que los grandes dioses, o sea, los poseedores del mayor cosmo posible, son Zeus, Hades y Poseidón, porque son los tres primeros seres humanos que lograron dominar la gran voluntad. ¿Qué es la gran voluntad? La energía que sale del Big Bang, según, de nuevo, el Cosmo Special. ¿Sí? Como todos sabemos, la lógica de Sensei dice que todos estamos formados por átomos, todos llevamos un pequeño pedazo del Big Bang dentro de nosotros, por lo cual, cuanto más podamos dominar, más energía tengamos derivada del Big Bang en nuestros cuerpos, más fuerte van a ser nuestros cosmos, por lo cual vamos a poder ser adorados como Dios. Dicho esto, Atenea, Zeus y Poseidón toman posesiones de sus de respectivos reinos, digamos, y cuando Zeus desaparece, no se explica por qué desaparece Zeus, desaparece, y Atenea queda en su lugar, ¿sí? El restante panteón, los restantes panteones de las diferentes civilizaciones, dice el propio Hipernito, son humanos también, que han podido alcanzar la gran voluntad, pero en menor medida, entonces no manejan cosmos. Bien, esto es otra cosa, pero es para dar un contexto adecuado al planteamiento que quiero compartir con ustedes. Como no manejan cosmos, claramente, evidentemente tienen un rol menor dentro de la historia humana y solamente son adorados como dioses. Y en esto entra cualquier tipo de divinidad, es decir, no sé, Shiva, Buda, Jesús, Alá, Mahoma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto implica entonces dos cosas. Uno, tenemos un sustrato ateniense muy fuerte que permite una coexistencia no solamente entre dioses, o sea, Atenea es igual a Amaterasu, recalco, sino entre personas. Es decir, si los dioses pueden permitir la coexistencia divina, es decir, los humanos adoren a determinados personajes de su historia como dioses, es justamente porque también es posible para los humanos coexistir siendo parte de diferentes grupos sociales. ¿A qué me refiero con esto? Que si tengo una comunidad cerrada en tanto polis, es lógico que esta polis pueda acercar, acoger a diferentes ciudadanos de otras ciudades, de otros elementos, de otras
comunidades, tanto de la antigua Grecia como las comunidades subsiguientes, dentro de su seno, porque evidentemente Atenas en época histórica hacía lo mismo. ¿Sí? Y según Finlay, el número de metecos, de metoikoi, es decir, los que viven dentro de la ciudad de Atenas, era un número nada desdeñable. Muchas fuentes hablan de entre 20.000 y 30.000 metecos. Me suena exagerado, pero eso dicen las fuentes. Por otro lado, se puede coexistir justamente porque se establecen ciertos derechos de la propia comunidad. ¿Por qué? Porque evidentemente que haya este número elevado de habitantes extranjeros en una ciudad cerrada, implicaba que de repente los ciudadanos les iban a ceder los mismos derechos a esta gente, es decir, a los extranjeros. Los extranjeros tenían unos derechos cívicos limitados, podían comerciar, podían usufructuar bienes, usufructuarlos, no poseerlos, podían contraer matrimonio entre ellos, podían tener hijos legítimamente, etcétera, 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 pero no tenían derechos típicos del ciudadano como votar en la asamblea, participar en la guerra en grado de oblita, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una libertad en materia cultural. El meteco va al teatro, el meteco participa en los festivales de la ciudad, el meteco participa en determinadas situaciones puntuales de la ciudad. Y en algunos casos, lo que suele suceder es que el meteco adquiere algunos derechos de ciudadanía cuando la ciudadanía requiere de sus servicios. Por ejemplo, por dar uno de varios, cuando la ciudadanía requiere remeros para las trirremes para la guerra naval. ¿Sí? Entonces digo, paralelismo. Si los metecos son mayoría en Atenas, porque los ciudadanos son un grupo mínimo de personas, porque si no, no tendrían los privilegios que tienen, porque hay unas dificultades muy grandes para llegar a la ciudadanía, es más que lógico que los aspirantes a santo también lo sean. Porque evidentemente uno no controla cómo desarrollar un cosmos. ¿Sí? Y ahí vamos a las fuentes en las que ambas sabemos que Telma desarrolla un cosmos por sí mismo. No hay nadie que le enseñe a desarrollar un cosmos cuando rompe la roca gigante que hace que su orfanato vaya a inundarse. ¿Bien? La protagonista de Saint-Yayó también desarrolla un cosmos por sí misma, porque no termina de ser, ni siquiera empieza a ser entrenada por Mayura de Pavo cuando puede manejar levemente, claro está, su propio cosmos. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Evidentemente que muchas personas, por no decir todas, porque todos están formados de los mismos átomos, podemos tener un cosmos, tenemos un cosmos, pero no somos conscientes de su existencia, por lo tanto no lo podemos manejar a voluntad, que es lo que distingue a un santo de un ser humano. ¿Sí? Por otro lado, evidentemente, si nosotros pensamos que los metecos, el ámbito puntual de la actuación del meteco es el ágora, en tanto espacio de comercio, espacio de socialización, espacio de disputa, espacio de puesta en común de elementos de la ciudadanía ateniense, evidentemente hay una ley, un nomos, en griego, que codifica justamente la vida en este ágora, y cómo los metecos deben manejarse, ¿sí? Para no establecer algún tipo de dilema, ¿sí? Legal. Evidentemente los santos lo tienen la persona del patriarca, y es el patriarca, en tanto representante de Atena, y en tanto se entiende que la voluntad del patriarca es la voluntad de Atena. Conflicto de los tomos 12 y 13 del manga clásico, en donde se empieza a saber que la voluntad del patriarca puede no ser la voluntad de Atena, porque Atena no se ve nunca. Está siempre sobre los santos, que son metecos en el santuario, hasta que no consiguen el clot, que es la marca de la ciudadanía intrínseca. Pero siguen siendo metecos, no son griegos. Y no están imbricados en la cultura del santuario. Pueden incluso no saber quién es Atena, dudar de su existencia, como hace ella. ¿Sí? Entonces, justamente, como esta gente nueva no forma parte del continuum cultural greco-helenístico,
no conoce, es lógico que esta conservación de la lógica cultural griega se vuelva en contra de aquellos que vienen a romper con la continuidad helenística. Casios en la disputa por, les pido mis perdones, Casios en la disputa por el clot de Pegaso. Vos no te vas a llevar ese clot, porque el clot es un legado de la antigua Grecia. Yo soy griego y vos no. ¿Sí? Otra vez. Ahí está. Evidentemente, hay un monopolio de la violencia en este caso, porque es una sociedad antigua, recordemos, y en los estados en formación y en los estados, ¿sí?, históricos, en el albor de la historia, el monopolio de la violencia es el monopolio estatal de la violencia. Aparece bien fuerte justo contra los metecos, justo contra los que no son parte de la continuidad de la lógica ateniense, del reclutamiento de nuevos santos. ¿Sí? Se castiga la deserción, la primera viñeta. Seiya se quiso escapar del santuario, hay que castigarlo, el castigo es muy grave. ¿Sí? Pero resulta que Seiya se va del santuario y lo quieren castigar porque es japonés. Pero, a Doko de Libra no. Y Doko de Libra no quiere volver al santuario, se excusa permanentemente. Yo tengo una misión más importante. Y el patriarca no le cree. Como lo vemos en episodio G, como lo vemos en el manga clásico, en el tomo 7 y en el tomo 8. A lo largo del tomo 7 y el tomo 8, la puta es que hace Doko de Libra en la cascada que no viene. Lo tenemos que considerar en contra, porque claramente está aliado con esta Atenea falsa, es decir, Saori. Entonces, evidentemente, el gran problema es que, bueno, de todas maneras no puedo ejercer la violencia contra él, porque resulta ser que Doko de Libra es anterior al patriarca. Recordemos que ya el patriarca en estos momentos es Saga, y no Shion. Shion ya está muerto. Pero, al mismo tiempo, justamente, esta distinción entre los caballeros de bronce no griegos y los caballeros de otro rango, que sí parecen serlo, porque evidentemente han ganado su ciudadanía junto con su clot, pueden justamente exigirles lo que en Grecia llamaríamos el pago de la metoiquía. La metoiquía es un impuesto, era un impuesto, que se le imponía a los ciudadanos extranjeros en polis X, o sea, es decir, por ejemplo, a los no atenienses en Atenas, para permitirles el desarrollo de sus actividades. Comercio, la cultura, la enseñanza, etc. Digo, la enseñanza, piensen que los sofistas no eran atenienses, por general, pagaban la metoiquía. Y la metoiquía en Senseiya aparece justamente en la reverencia, en el respeto que exigen los caballeros de rango superior para con los caballeros de bronce. Seiya, me mandaron matarte, tenés que morir, dice Misty, y Seiya se resiste a ser muerto, claramente, porque Seiya. Pero evidentemente todos piensan lo mismo. Como reza la frase tan manida de Caballero Zodíaco, ¿no? ¿Cómo van a derrotarme unos simples caballeros de bronce? Porque estos caballeros de bronce son ciudadanos nuevos. En Roma serían considerados homo novus. No son parte de la tradición, no son parte de los optimates en el código romano. Pero estamos en Grecia. Es decir, no son parte del conjunto de ciudadanos original que estableció determinada ciudad, en este caso el santuario. No son caballeros de oro, no son caballeros de plata, son caballeros de bronce que tuvieron su rango en unas situaciones rayanas a la ilegalidad. La única excepción a esto, con muchos paréntesis y muchas comillas, es el propio Seiya, porque adquiere su clot en Grecia, en un ambiente griego presidido por el patriarca, que ya es Saga. Shion ya está muerto. Y de todas maneras, Saga le brinda el clot de Pegaso a Seiya. ¿Sí? A regañadientes, supongo, pero se lo brinda. Segunda parte. Obviamente va a haber una training saga. ¿Sí? Sabemos que estos momentos de los animes son justamente no solamente para empatizar
con los personajes, sino justamente para que los personajes se adapten a los nuevos desafíos que les van a sobrevenir. ¿Sí? Pensemos en el camino del héroe. En el camino del héroe tenemos el llamado a la aventura, que en este caso sería la obtención del clock, y luego las pruebas. Y las pruebas son justamente el entrenamiento para poder luego vencer ese problema, o ese dilema, o ese monstruo que hay que matar, o cualquier situación en donde el héroe tenga que demostrar su valía para convertirse en tal. ¿Sí? Y por eso le dice Seiya a Ikki en el tomo 5, vos no sos el único, perdón por la traducción en Argentina, pero sigo el mismo criterio que los editoriales de mi país, que por lo general intentan transmitir la misma sensación que un lector japonés podría haber tenido al leer estas historietas, por eso traduzco también de voz y siguiendo la traducción de Marcelo Vicente, que es quien traduce el manga. Vos no sos el único que aguantó días infernales y regresó. ¿Sí? Días infernales en el sentido de Ikki vuelve completamente rencoroso contra los demás caballeros, contra Kido, contra Saori, contra la Fundación Grad, contra el hermano, contra el mundo en general, porque la Isla Esmeralda fue un desastre y la pasó horrible, se le murió la mina, etcétera, 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 perdón por el exabrupto, y la pasó mal, y Seiya le dice, nosotros también la pasamos mal, porque nosotros también, como vos, somos metecos en el santuario. Y entonces hay mucha más presión sobre nosotros para adquirir esa ciudadanía que se nos niega. ¿Se entiende? Por lo cual, a ver, el dilema se va a concentrar en este grafiquito, perdonen el burdo gráfico, pero creo que es más fácil de comprender de esta manera, que es lo siguiente. A ver, Atenea es la que legitima la autenticidad de la ciudadanía de los santos. Entonces, si Atenea, la Atenea verdadera, o sea, Saori Kido, legitima a estos 5 muchachos como santos, a estos 10, perdón, porque los otros pobrecitos siempre los dejamos de... a estos 10 muchachos como santos, porque cumplimentaron su entrenamiento, lo hicieron correctamente, accedieron a sus plots, desarrollaron un cosmos, saben pelear, entonces, listo. Son ciudadanos del santuario, tan ciudadanos del santuario como todos los demás. El problema allí es que el patriarca, en esta estructura piramidal exclusiva que les dije al principio, les hace creer a los demás caballeros que esa Atenea japonesa es falsa. Porque Atenea está en el santuario. Porque Aioros la quiso matar, pero nosotros, que somos grandes defensores de Atena, sarcasmo, la salvamos y matamos al traidor. Pero nosotros, espectadores, sabemos que el traidor se escapó, y le dejó a Atenea, a un millonario japonés que pasaba por allí, con toda la suerte del mundo. Como dice Kido, ¿por qué me has puesto esta prueba? Es por mis 100 hijos. Me estás castigando. Y es una cosa maravillosa que luego, en algún momento y en otra ocasión, quizás tenga la oportunidad de compartir con ustedes. Además de que Atenea sea quien establezca la legitimidad de estos ciudadanos, son los sitios y las maneras y las formas simbólicas y precisas, o sea, simbólicas y fácticas, elegidas por Atena, los y las que legitiman a estos ciudadanos. Es decir, si de repente yo, ciudadano X, Seiya, sin apellido, de huérfano, Seiya Kido, perdón por el spoiler para lo que, bueno, pero ya pasaron muchos años, Seiya Kido, voy a un sitio de entrenamiento, validado por Atena, porque hay un caballero que me va a entrenar, supongamos, soy yoga, por ejemplo, y voy a Siberia, y me encuentro con un caballero que me va a entrenar, que resulta que es un caballero de oro, para colmo. Evidentemente, mi acceso a la ciudadanía es legítimo. Yo soy meteco, pero accedo a la ciudadanía legítimamente porque se me está solicitando mi ayuda en una situación especial que es la guerra contra Hades. Que no sabemos qué va a pasar, pero evidentemente después a lo largo de la historia sabemos que es. ¿Sí? Y así pasa con los 100, si hubieran sobrevivido los 100, ¿no? Los 10,
que sobreviven, que van a entrenar a lugares legitimados por Atenas, porque hay un caballero antes en esos lugares, o sea, un ciudadano del santuario en esos lugares, que habilita el acceso simbólico y fáctico al santuario a través de la obtención del clon. Por otro lado, hay una preeminencia, digo, de las divinidades griegas por el dominio de la gran voluntad, como dijimos también hace un ratito, justamente porque es en estos lugares en donde las divinidades griegas se manifiestan con mayor fuerza, en forma de mitos. ¿Sí? Es decir, no son cualquiera 5 constelaciones elegidas al azar. Cualquiera 10 constelaciones, si la queremos hacer extensa, cualquiera 10 constelaciones elegidas al azar. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque estas 10 constelaciones tienen un vínculo muy fuerte con Grecia o con sus sustratos culturales. Y esto no se puede que se lo cuenten, es decir, Perseo, ¿sí? Teseo, o sea, Pegaso, Andrómeda. En el caso del cisne, Leda, la madre de Helena, hola, más griego que eso no lo hay. Y las cuestiones marginales como Draco, ¿sí? El dragón, y Fénix, sabemos que, evidentemente, Fénix es una situación egipcia, y Egipto, como dice Heródoto, siempre se ha considerado la civilización que los griegos admiraron sobremanera, porque entendían que su civilización en cierto punto provenía, en cierto punto falso, pero ellos querían creer en algún momento que su civilización provenía de Egipto, como dice Eurípides en su tragedia Las Suplicantes, ¿sí? en donde hace patente que el mito hace que Egipto y Dana, o el antepasado de los griegos, sean hermanos. Y por otro lado, Dragón es una constelación extraña en cierto punto, porque sabemos que dragón en griego significa serpiente también, además de dragón, por eso tiene la forma que tiene, y por eso se interpreta como un dragón chino, un long, que es mucho más similar a la forma de la constelación que lo que puede ser un dragón al estilo, si quieren pensarlo así, galés occidental, que es mucho más pesado. Pienso en el dragón Smaug, ¿sí? Del Señor de los Anillos. Dragón, en este sentido, es una constelación importante porque es la que establece una bisagra entre lo totalmente griego, simbolizado justamente por Pegaso, y aquello que forma parte del sustrato griego. Todos los dracones que a lo largo de los mitos han tenido que matar los diferentes héroes para establecer sus diferentes ciudades. Pienso, por ejemplo, rápidamente en Cadmo, fundador de Tebas, que ha tenido que matar al dragón y sembrar sus dientes para que salieran los hombres sembrados y poblar Tebas, o bien justamente en el primer rey de Atenas, Cécrope o Erecteo, como quieran ustedes pensar el mito, que justamente por ser hijo de la tierra tenía cola de serpiente, entonces es un dragón también. Como Atenea es el centro del mito, volvemos a esta cuestión de que Atenea nos tiene que habilitar esta visión de la ciudadanía en extenso, es decir, que cualquiera que se acoja a sus reglas puede considerarse ciudadano, nos retrotrae de nuevo el mito. Y esto sí es dudoso que Brumada lo conociera, pero es maravillosa la intencionalidad que tiene esto. ¿Por qué digo? Porque en la lógica nipona, Amaterasu puede tener hijos técnicamente de cualquier lugar de su persona sagrada decida tener hijos. ¿Sí? El episodio del nacimiento de los niños augustos, cuando ella y su hermano Susanoo se intercambian sus pertenencias y Amaterasu mastica la espada de Susanoo y hace nacer niños, y Susanoo mastica las cuentas con las que Amaterasu seca el pelo y hace nacer hijos. Evidentemente permite que la diosa pueda tener ascendencia como se le ocurra, y esto habilita que evidentemente haya un montón de líneas del sol que quieran legitimar su lugar en el trono, etcétera, etcétera, problemas dinásticos, etcétera, etcétera. Y del otro lado, si seguimos de nuevo con esta lógica, que Atenea es una versión
sumamente exótica, occidentalizante de Amaterasu, Atenea tiene un hijo, Cécrope / Eritonio, el primer rey de Atenas, que según el mito nace cuando Hefesto ve a Atenea, ¿sí?, derrama sobre ella su semen, la quiere poseer, y Atenea asqueada se limpia ese semen, tira ese semen a la tierra, y de esa tierra fecundada nace Cécrope, o Eritonio, porque los dos mitos son iguales, ¿sí?, que es el primer rey de Atenas, y que gracias a él los atenienses se reivindican autóctonos, es decir, originarios de la tierra donde viven. Entonces, lógicamente, si Atenea puede tener hijos, por la razón que fuere, porque sigue siendo virgen, el patriarca también puede ser hijo adoptivo de la diosa, y los santos, todos los caballeros, pueden ser hijos adoptivos del patriarca. Entonces, si los santos pueden ser hijos adoptivos del patriarca, cualquier aspirante a santo, ¿sí?, puede ser hijo del patriarca, y por ende, tan griego como cualquier otro. Porque es un vínculo de adopción, es un vínculo agnaticio. Se elige a tal persona X para formar parte de tal familia, y como tal se lo incluye en las lógicas sanguíneas, por más que no haya sangre de por medio, de tal familia, como hace Atenea con su hijo sanguijuela Cécrope. ¿Sí? Entonces, los extranjeros residentes, o sea, todos los japoneses que vienen a querer ser santos, pueden ser santos, porque han adquirido la ciudadanía de una manera legal, de una manera lógica, y entonces por ello se vuelven súbditos / hijos del patriarca. Entonces, si a esto le sumamos que además del parentesco de adopción, se establece un parentesco también por orden de mérito, lo puse ahí, ahora explico por qué. La lógica es que si yo soy santo, yo soy caballero, uso las dos palabras indistintamente porque creo que son sinónimos en este contexto. Si yo soy santo, si yo soy caballero, tengo que seguir un código de conducta lógico que tiene que ver con la ley, que me marca mi rol como caballero. Y entonces, en este caso, en el manga clásico, tenemos un arquetipo fundamental de lo que es un verdadero servidor / hijo / luchador de Atenea, que es Aioro de Sagitario. Aioros de Sagitario, con las cosas que hace, legitima que la verdadera ciudadanía del santuario, a pesar de Saga, que la verdadera ciudadanía del santuario se transmite por Atenea, que ahora es hija de un millonario japonés. Porque él, Aioros, dio su vida, se martirizó, gran paréntesis, hay un montón de cosas que escribí acerca de esto, si quieren después en algún momento se las paso, fin del paréntesis, porque él se martirizó en pos de Atenea. Él demostró cómo debe comportarse un caballero, / él se comportó como un samurái debe comportarse para con su señor, / y con ello estableció un criterio inamovible de lo que debe ser un santo. Y si yo, santo, me adecuo al molde arquetípico que me establece Aioro de Sagitario, no importa mi nacionalidad fáctica, yo soy servidor de Atenea, aunque haya sido meteco hasta conseguir el clon. Y aunque algunos crean que sigo siendo meteco a pesar de haber conseguido el clon. ¿Sí? Porque justamente, y eso me lo comí en la diapositiva anterior, Aioro de Sagitario tendría que haber sido patriarca. ¿Sí? Shion dice que Aioro de Sagitario es el elegido para ser patriarca. Y la rebelión de Saga surge justamente por los celos que le causa que el patriarca sea otro que no es él.
porque son los dos decanos de los Caballeros Dorados, son los más ancianos. Saga de Géminis y Ayuda de Sagitario son más grandes que los otros. ¿Por qué digo esto? Porque justamente la rebelión de Saga me permite pensar en el concepto de estasis en la lógica griega, estasis que justamente se establecía por lo general entre los ciudadanos y los no ciudadanos. Porque los no ciudadanos no tenían todos los derechos que querían tener y evidentemente se levantaban en armas contra los ciudadanos que debían defenderse. Este concepto de estasis, que permite que el ciudadano sea parte activa en la estasis porque tiene que mantener un statu quo, y que el no ciudadano esté rebelándose porque está rompiendo su statu quo, es una marca básica de esto que estoy mostrando, porque justamente en este caso los ciudadanos son los caballeros que Atena elige. Los otros, los que siguen al patriarca, están rompiendo el statu quo, y ellos, técnicamente, entre comillas, no lo saben, porque están dominados por la voluntad de Saga. Sí. Como esto sucede siempre de arriba hacia abajo, ¿sí? El pacto de lectura que se propone es que justamente esta legitimación que hace Atenea tenga una lógica lineal, piramidal, pero lineal, hacia abajo, establecidas en el campo de entrenamiento, porque el campo de entrenamiento propone que uno como santo se asemeje lo más posible, aunque no lo parezca, a Ayuda de Sagitario, porque los fundamentos, ¿sí? Los fundamentos éticos y morales de los santos son los mismos. El problema es cuál es el concepto de justicia que le sirve de sustrato. Si la justicia como ley de más fuerte, que es lo que hace Saga, o la justicia como algo ajeno al mundo y que rodea, ¿sí?, la ecúmene para que todo sea ámbito de la justicia y no solamente lo que el más fuerte puede establecer como justicia, que es el punto de vista de Atenea. Por eso Dike está con Atenea y Nike también está con Atenea. Dike la justicia, Nike la victoria. Por lo cual, digo, como este esquema propicia que la diosa es única con respecto a todos sus subordinados, puede haber una promoción ascendente, lo que nosotros diríamos una promoción ascendente, es decir, que el meteco se convierte en ciudadano, y se convierte en ciudadano tan ciudadano, o sea, es decir, tan modélico, que sea, en el caso de Seiya, de Shire, de Hyuga, de Shen, de Ikki, dignos sucesores de los Caballeros Dorados que se supone van a suceder, ¿sí? De Sagitario, de Libra, de Acuario, de Virgo, etc. ¿Por qué digo esto? Porque justamente esta estructura vertical configura lo que Mircea Eliade llama Axis Mundi, el eje del mundo, el punto de encuentro entre la tierra y el cielo, el punto de encuentro entre la tierra y los mundos que la circundan, es decir, yo, caballero, accedo a la voluntad del cielo por la mediación de Atenea. Y si me vuelvo ciudadano, es decir, si Atenea me favorece con su legitimidad, con su legitimación, obviamente estoy mucho más cerca de la voluntad divina que cualquier otra persona. Y justamente al mismo tiempo, lo que se hace es que se fija, se perpetúa, se hace eterna la estructura parental / patriarcal. Todos son hijos de, y ese hijos de, salvando a Atenea, que está en la cúspide, siempre son caballeros, o sea, hombres. O sea, fíjense que las caballeros de plata, las pocas que hay, siempre permanecen en un estadio disminuido. Transmiten ciudadanía, pero transmiten ciudadanía como transmitían ciudadanía las mujeres en la antigua Grecia, o sea, casándose con otro. Punto. Y teniendo hijos con ese otro, y el hijo es ateniense porque la madre es ateniense, como decía la ley de la antigua Atenas. Entonces, así, de esta forma, cada uno de los caballeros se establece como una frontera en sí mismo con lo mundano. O sea, una vez que paso a ser ciudadano, que se me permite ser ciudadano porque tengo los mismos códigos morales, tengo los mismos códigos sociales,
he sido educado, he sido entrenado. Yo estoy separado del ámbito secular. Las guerras santas son entre dioses, las guerras santas son entre caballeros. Los humanos son víctimas de las guerras santas. Y se establece este esquema, ¿sí?, que intenté simplificar, intenté ser sencillo para que se entienda de qué lugar estamos hablando. Cuanto más hacia la izquierda de la pantalla de ustedes estemos, es decir, cuanto más cerca del templo de Atenas estemos, más ciudadanos vamos a ser. Cuanto más ciudadanos seamos, evidentemente, más legitimado estará nuestro rol dentro del ejército de Atenas, más legitimado estará nuestro rol como santos, porque si no, pertenecemos al mundo exterior, al extremo derecho. Y con esto ya voy cerrando esta parte que llamé la fragilidad del humano como importancia del entrenamiento. ¿Sí? La educación es la que fabrica a los santos, fabrica entre comillas. ¿Sí? No son verdaderos ciudadanos, es el bagaje cultural lo que los hace ciudadanos. Es la repetición y repetición y repetición y repetición de su misión en el mundo. Debemos luchar contra las fuerzas del mal, los dioses que quieren dominar la tierra. En tanto vos cumplas con esas normas de justicia, vas a ser un santo. Y entonces, si volvemos al momento del Big Bang, si Atenea, como heredera del desaparecido Zeus, es heredera legítima del gobierno de la Tierra, ¿sí?, es Atenea la que genera el sistema de adquisición de la ciudadanía de edúquense así y van a ser santos. De esta manera que yo les digo, van a poder manipular su cosmos. Y cuando manipulen su cosmos, vamos a poder luchar todos juntos por el bien de la Tierra, por el bien de la humanidad. ¿Sí? Por lo cual, entonces, la frontera, te dije recién, no solo es autopercibida, sino que justamente no todos los que viven en el santuario tienen cosmos. Hay un montón de aspirantes que no lo llegan a desarrollar y se quedan en el santuario como servidores. Justamente, ¿sí?, la frontera entre el metoiquía, es decir, vivir en una ciudad siendo extranjero, y la dulía, la esclavitud. ¿Sí? Los que tienen cosmos, como pasan a ser ciudadanos, tienen el derecho de poseer esclavos. Esclavos, de nuevo, entre comillas, porque son servidores, ¿sí?, que están sirviendo a los caballeros por propia voluntad, pero no dejan de ser servidores de los caballeros, y la frontera es un poco difusa. ¿Sí? Pensemos en Litos, la sirviente de Aioria en episodio G. Litos es una nena, Aioria también, pero mucho más grande, pero no deja de ser un jovenzuelo, y Litos se ofrece como esclavo, limpiarle las cosas, limpiarle la casa, manejarle sus asuntos mundanos, ir de compras, etcétera, etcétera, esclava. ¿Sí? Y por otro lado tenemos una metoiquía que, nada, que puede no ser perpetua. Justamente si paso a formar parte del ejército, como pasaba antiguamente cuando los metecos iban a servir en los barcos, no van a recibir el mismo trato social que aquellos que no han cumplido con sus deberes sociales para con la ciudad que los acoge. O sea, si tengo cosmos, soy ciudadano. Si no tengo cosmos, no lo soy. Y no importa que viva en el santuario. La frontera es personal, no geográfica. Como pasaba en la antigua Atenas, la frontera de la ciudadanía y la no ciudadanía es personal, no geográfica. Uno vive en la ciudad de Atenas, pero puede no ser ateniense. De este modo, pasamos de una relación de consanguinidad entre maestro y discípulo. ¿Sí? La presencia de Cosmo, digo, no es eterna, porque evidentemente, como si recuerdan el final de Oquiambas, el caballero del unicornio y la caballero de la grulla se quedan sin Cosmo, aparecen en Jamir sin Cosmo, y el caballero del unicornio de hecho se queja por no tener Cosmo, porque quiere volver al santuario, y eso no borra la ciudadanía que alguna vez ostentó, porque tuviste Cosmo, sos parte de la continuidad de Atenea. De hecho, que existan, ¿sí?, el caballero del unicornio y la caballero de la grulla, justifica justamente que sigan existiendo los mubianos, que están en franca extinción, ¿no?, los habitantes del continente Mu. ¿Por qué? Porque el servicio de Atenea, como el servicio al emperador, como la ciudadanía, es de por vida, por más que no la ostentes más en el campo de batalla. ¿Sí? Y justamente,
si nosotros nos ponemos a pensar en que el servicio de Atenea es eterno, ¿cuánto no va a ser eterno si hay un montón de los 88 caballeros de Atenea que ya tienen su rol en la guerra sagrada establecido de antemano? Ya lo saben. ¿Sí? Porque son constelaciones que aparecen y reaparecen una y otra vez a lo largo de las eras. El usuario del clot, de la armadura, puede no saberlo particularmente, pero evidentemente nosotros, lectores, nosotros consumidores, sabemos que el caballero de Pegaso está destinado a acabar con Hades. Nosotros que somos lectores, sabemos que el caballero de Virgo está destinado a armar el rosario con los frutos del Mokugenji. Sabemos además, etcétera, ¿sí? Por eso técnicamente, en nuestro caso, en el caso del manga clásico de Senseiya, algo así por lo menos, en el caso del manga clásico de Senseiya, Pegaso es el más ciudadano de los 5, porque Pegaso tiene un bagaje cultural en su propio clot que viene más allá del mismo, que viene de Tenma y del Pegaso anterior y anterior y anterior. Dragón, Andrómeda, Cisne e Iki son los primeros usuarios de su clot. Y eso está clarísimo en todas las ocasiones en las que se nombra el origen de los 4 clots. ¿Sí? Iki es el primero en acceder al clot del Fénix, matar a Yango, matar a Guilty, matar a los Caballeros Negros, dominar a los Caballeros Negros, hacerse con el control del clot del Fénix. Andrómeda es el primero en superar el desafío, ¿sí? Que le plantea al Biore, el caballero argentino, perdón, orgullo. Del mismo modo, Dragón es el primero en sacar el clot de dragón del fondo de la cajada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al ser los primeros, la paideia de ellos 4 va a ser mucho más significativa en ciertos puntos que la de Seiya. Fíjense que las sagas de entrenamiento de ellos 4 son importantísimas, porque hay que entender por qué ellos 4 son caballeros. ¿Quién los entrenó? 2 caballeros dorados, Acuario, el Libra, un caballero de plata cuyo poder era semejante a los caballeros dorados de los de Cefeo, y Guilty, que bueno, es un caso especial porque es Guilty, vive en la isla de la Reina Muerta. Ya con eso tiene suficiente estatus como para entrenar a quien él se le antoje. Por lo cual, la importancia relativa de la nacionalidad de origen, o sea, japoneses versus griegos, va a estar marcada, digo, por el rol que esa nacionalidad tiene en la economía del santuario y de cómo el propio santuario establece, elige y mantiene a sus propios ciudadanos. Y la continuidad de todos estos discursos, cierro leyendo porque me gustó cómo me quedó esta frase, legitiman al mismo tiempo la existencia de guerreros no griegos y los límites estrictos de esta ciudadanía. Concluyo entonces. A ver, 6 conclusiones muy breves al pie y cerramos así. Dejo el espacio para preguntas, que creo que no me quiero pasar del tiempo que generosamente me están otorgando. A ver, la propia obra permite entender justamente de qué manera entender toda la franquicia. Si nosotros entendemos estas bases, entendemos de cómo salen los santos no griegos y medio japoneses en los Kiambas, porque Tenma es japonés y todos se sorprenden porque nadie conoce ni siquiera la existencia del Japón en el siglo XVII, medio raro, pero bueno, discutible. Que la individualidad de cada caballero es independiente, a pesar de ser interdependiente de todo lo demás. Cada caballero es dueño absoluto de la manera en que transita su paideia, su educación, y al mismo tiempo de que recibe sus derechos de ciudadanía. Es individual. Si yo recibo mis derechos de ciudadanía y los pongo en práctica correctamente, soy un buen caballero y merezco ser sucesor de mis antecesores. Si no, no lo soy y soy degradado. Simple. O expulsado del santuario, o muerto, o etc. ¿Sí? La centralidad, en cierto punto, como de determinados elementos que sobreviven a los propios santos, pienso en las armaduras, en el propio santuario, en la armadura de Atena, en la estatua, en los paramentos del patriarca, etcétera, 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 todos ellos alimentan lo que llamo los discursos satélites, es decir, todos aquellos elementos que giran alrededor del santuario y no implican necesariamente un uso activo de esta ciudadanía. ¿Sí? Y entonces pasamos a las conclusiones que tienen que ver con la recepción.
Si yo conozco la sacralidad japonesa, puedo hacer un fácil traspaso a la sacralidad griega, y entonces si puedo hacer un fácil traspaso a la sacralidad griega, lo puedo consumir de una manera mucho más proactiva, y de hecho puedo fruir, puedo disfrutar más el producto, porque evidentemente entiendo de lo que están hablando, más allá de las lógicas internas de la propia narración, que son bastante claras. ¿Sí? Al mismo tiempo, pensado como el conjunto, todas las sacralidades pensadas por separado proceden en sí mismas como una familia patriarcal, porque Atenea tiene una familia patriarcal que va de ella al patriarca a los santos, de la misma manera, como dijimos muchas veces ya a lo largo de esta conferencia, que ¿sí? Amaterasu va hacia los súbditos del imperio del Japón a través de sus diferentes hijos, nietos y bisnietos, hasta el día de hoy, entre grandes comillas. Por lo cual nos permite, finalmente, expandir este producto hacia varias aristas, quizá aún inexploradas, y mejor no le demos ideas a Kurumada, no haya y sea que nos llene de más franquicias, de mucho más trabajo, pero de mucha más diversión. Les agradezco muchísimo este tiempo, y espero haya sido ameno, divertido, y se haya entendido, por lo menos al punto al que quería llegar. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, licenciado Roberto. Les pido a todos los asistentes que le manden un aplauso virtual por su participación. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Tenemos también algunos comentarios. Diego Hernán dice, lo queremos mucho, profesor Sayar. Pueden ver más videos y charlas suyas en el canal de YouTube, Al Margen Literatura. Norberto Emanuel pregunta, más bien, le quiero hacer una invitación. Dice, lo invito a una entrevista en un canal de YouTube. Está muy interesante su tema. Por favor, contácteme. Acepto, estaré encantado. Después pásenme el contacto y yo encantadísimo de colaborar en lo que pueda colaborar. Claro que sí. El maestro Ricardo dice, al escuchar su ponencia, encuentro, no sé si estoy en lo correcto, similitud con la creación de Star Wars de George y Marcia Lucas. Encuentra similitudes entre estas historias en tanto mitos considerados universales y mezclados en una narrativa cosmopolita. Difícil. Lindo paralelo, pero difícil. ¿Por qué? Porque Star Wars está construida sobre la historia de la caída de la República Romana. Nos estamos yendo un poquito al futuro. Pero si nos ponemos a pensar en una cuestión cosmopolita, sí, bueno, los Jedi están pensados como una orden de caballería tradicional, orden de caballería cuyas lógicas éticas y morales están establecidas por la propia orden y son superiores a ellas, ¿sí? Dependen de la fuerza, pero que al mismo tiempo no discriminan entre razas o planetas u origen de sus miembros. Evidentemente su miembro más importante es el que a la vista, como él ha dicho en varias películas, parece más débil, que es Maestro Yoda, y que al mismo tiempo tiene miembros humanoides y no humanoides en su seno. Creo que en este sentido hay un paralelo bastante fructífero. No creo que Kurumada haya pensado justamente en algo como Star Wars a la hora de plantear estas situaciones, porque básicamente, como dijo el maestro, son mitos universales de cohesión, diríamos, ¿verdad? Hay una serie de comunidades, un número de comunidades X, que desea cohesionarse bajo una determinada bandera, llamémosla política, social, económica, religiosa, etcétera, 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 y por esa convicción, por esa convención, si se quiere, se adaptan determinados relatos para gestionar un lugar en esta comunidad. Pero sí, me parece que hay un paralelo importante en tanto mito fundacional, en tanto mito universal, de conjunción, hay un paralelo importante, pero bueno, hay que tener en cuenta claramente que George Lucas tuvo más en cuenta una suerte de trasfondo político romano, donde la política era mucho más fuerte quizás que en la Edad Media, pero un marco narrativo típico de cuento de Edad Media, es decir, hay un monje, hay una princesa, hay un caballero, una orden de caballeros, etcétera, etcétera. Me parece que el paralelo da para mucho en cierto punto, y en ciertos otros puntos no,
por esto que digo, que tiene que ver mucho más con otro modo de vida que no tiene mucho que ver con la antigua Grecia, justamente porque en la antigua Grecia, por ejemplo, si bien había órdenes de guerreros determinadas, cuando nos ponemos a pensar, no sé, en los getairoi de la Magna Grecia, no eran algo común en el universo griego. El ciudadano es ciudadano. Y el que tiene derechos es ciudadano. No es que si yo me entreno o conozco a un soberano o salvo una princesa, me puedo volver ciudadano. Como puede pasar en un relato tradicional, ¿sí? Medieval. Y hablo sin ser medievalista, ¿eh? A ver, si hay alguien medievalista en la sala que te quiera corregir, estoy atento a todos sus gritos de bronca porque va a tener razón. Gracias, licenciado Roberto. La siguiente pregunta es de Diego. Pregunta si Saint Seiya no desmitifica la existencia de distintas patrias, naciones y etnias. ¿Es un canto de fraternidad y hermandad o al contrario, es nacionalista? Interesante. ¿Es un canto de fraternidad o es nacionalista? Depende de cómo lo veas. ¿Puede ser nacionalista? Sí. Sí, puede ser nacionalista, porque evidentemente tenemos una diosa que dice que evidentemente los caballeros son griegos y adoran a una diosa griega y todo es Grecia, Grecia, Grecia. Súper nacionalista, en ese sentido. Y si hacemos el paralelo con Amaterasu, es recontra nacionalista. ¿Sí? Porque evidentemente el paralelo con una diosa claramente, unívocamente nacional. ¿Sí? Amaterasu solo es adorada en Japón o por los fieles shintoístas, y evidentemente tienen que tener un vínculo con el archipiélago, de otra manera es imposible, o por lo menos parece imposible, que uno pueda ser un verdadero fiel shinto si de repente no comparte estas raíces culturales. En ese sentido es nacionalista. Pero, pausa, hay que pensar que esto es una serie Super Sentai. Con armaduras y con muchas otras peleas y muchas otras ondas y sin robots gigantes, pero Super Sentai. De hecho, recordemos que Kurumada en algún momento quiso hacer de Sensei una serie Super Sentai y que las armaduras se combinaran en robots gigantes. Menos mal que no lo hizo. Como es una serie Super Sentai y es un poco cosmopolita, y de ahí va el título de mi presentación, porque cualquiera puede acceder a este orden, siempre y cuando esté dispuesto a acatar determinadas normas de conducta o de no sé, o de religiosidad, o de ética, etc. Pero técnicamente, o sea, los trasfondos, ¿sí? Los metatextos de cada uno de los guerreros siguen, perdón, siguen activos. Es decir, o sea, Yajare Virgo sigue siendo hinduista y sigue pensando en su infancia en el Ganges y en cómo aprendió sobre la condición humana viendo a los muertos en el Ganges. No niega su origen budista. De hecho, gracias a su origen budista, es el caballero más cercano a Dios, y uno se pregunta, ¿qué Dios? Y tenés a Atenea ahí arriba, macho. O sea, la diosa la estás viendo. Y ese es el gran problema con Yaka. Pero eso no quita que no sea un caballero de Atenea el más fiel de todos, a pesar de no compartir, ¿sí? 100% esta lógica, si queremos pensarla en esta dicotomía que se planteó, me parecía maravillosa, ¿sí? Como nacionalista. ¿Sí? Porque es esto también, o sea, no estamos pensando en unos nacionalismos de los años 30, no son nacionalismos exclusivos. ¿Sí? O sea, reivindicamos la superioridad de nuestra nación, pero compartimos el mundo con otra gente. Poseidón, Hades. Así es. Poseidón y Hades están hasta que Hades se revela, y etcétera, deberían estar en buenos términos con Atenea. De hecho, Poseidón en los Quiambas lo está. Poseidón en los Quiambas dice, bueno, no, yo voy a dormir hasta tal tiempo y ahí me voy a despertar y se va a ir todo el demonio. Pero por el momento déjenme descansar, que Atenea haga la suya, es problema de Atenea. Y nosotros que vimos el manga, que leímos el manga clásico, que vimos el anime clásico, sabemos que Poseidón técnicamente siempre pasa lo mismo, estaba dormido tranqui y alguien lo despierta y hace que haga los desmanes que hace. ¿Es nacionalista? Para mí no. Pero de nuevo, ¿sí? Dependemos del punto de vista con el que la miramos. Si hacemos un paralelismo punto por punto establecido entre que Amaterasu es Atenas, y sí, no puedo no decir que es nacionalista, porque evidentemente Amaterasu tiene un gran componente nacionalista. Pero también al mismo tiempo es Atenas. Y Atenas, como ciudad, también le daba lugar a los metecos,
dije, y también le daba lugar a que los metecos en algún momento de crisis o de tensión social y política pudieran acceder a ciertos lugares que estaban reservados hasta ese momento para el usufructo de la ciudadanía. No sé si quedó claro. Si no, Sí. claro. Gracias. Roberto Salcedo pregunta, pero entonces esta forma de la nacionalidad es muy parecida a la religión. Por ejemplo, él se refiere a el Cristo no hay X y Y o Z. Claro, pero a ver, es lógico en tanto y en cuanto estamos hablando de una lógica religiosa. Sí, claramente, es una nacionalidad religiosa. A ver, el santuario es una teocracia. Tenemos una diosa gobernando. Y no negamos que es una diosa. Después discutimos si es la diosa verdadera, la diosa falsa, la diosa, no importa. Es una diosa. Si es una diosa, evidentemente estamos en una lógica religiosa, porque la única válida es la mía. Y las otras existen, le doy el derecho a existir, claramente, pero están en un nivel inferior al mío. Y le permito, de hecho, dice, Cristo, en tanto Dios, es menos que Atenea, porque Cristo tenía gran voluntad, pero no tenía cosmos. ¿Sí? Y de hecho, si ven el Cosmo Special, está el dibujito de Cristo en la cruz, y es como que dan a entender que Cristo es un tipo que tiene un dominio de la gran voluntad. O sea, que tiene gran voluntad, perdón, pero que no la sabe manejar. O sea, menos mal, porque si no tendríamos a Cristo tirando meteoros de Pegaso. ¿Se entiende el problema? O sea, perdón por la blasfemia, para si hay muy creyente en la sala. Pero digo, es un dilema que sí, que obviamente tiene una lógica religiosa. Porque no podemos obviar que es una diosa la que establece la ética, la moral, la lógica, la valentía, cómo pensamos al ciudadano. Porque, a ver, de nuevo, la ciudadanía en Atenas era religiosa. Había ciertos cultos que los no ciudadanos no podían presenciar, porque no eran ciudadanos. Por eso se establece también la masividad de los cultos mistéricos, que no requieren que vos seas ciudadano para participar en un culto mistérico. No sé, en los misterios de Leusis, o en los cultos órficos, no tenés que ser ciudadano, vas y participás. Pero hay cultos que tienen que ver con la lógica de la ciudad, en el que solo participan ciudadanos, y algunos en los que solo participan ciudadanas, y los ciudadanos están marginados, como por ejemplo la procesión al Templo de Atenea. ¿Sí? Entonces sí, a ver, estoy completamente de acuerdo. No sé quién, Roberto hizo la pregunta a mi tocayo, ¿cómo le va? Roberto, sí. Digo, De hecho, estoy también, completamente de acuerdo. sí, Perdón. perdón. De hecho, también complementando, él Sí. también pone otro comentario donde dice, este dato sobre Iki es muy reciente. Recuerden que el canon de Saizaya puede ser modificado por Kurumada. Sí, estoy completamente de acuerdo, pero por eso digo que mi aporte tiene un principio y un fin. O sea, es decir, yo si bien estoy tomando el Next Dimension, intento no tomarlo, porque el Next Dimension no tiene final, no sabemos qué va a pasar. ¿Sí? Entonces, para mí, el pasado canónico de la Guerra Santa de 1986 es los Kiamas. ¿Por qué? Porque está terminado, simplemente. Entonces, para mí, por lo menos en los límites de mi estudio, el tiempo, el devenir temporal de Sensei es los Kiambas, episodio G, manga clásico. Punto, final. ¿Por qué? Porque encima, al final de manga clásico, como todos sabemos, Hades vuelve a su cuerpo. Cosa que no hace en todas las encarnaciones anteriores, porque toma el ser más puro de la Tierra, bla, bla. Entonces, sí, el canon puede ser modificado por Kurumada, y a menos que se le ocurra modificar una escena del manga original, el momento en el cual me voy a morir, por ahora, estas lecturas creo que tienen asidero, justamente por este marco que les estoy poniendo yo a mi criterio, con toda la arbitrariedad que me permite la investigación académica, establecer un principio y un final, donde creo que puede ser lógico establecer un principio y un final para un devenir, ¿sí?, histórico-político de la historia de Sensei. ¿Sí? Pero sí, es cierto, claramente es cierto, y no se niega, ¿sí?, que si a Kurumada de repente le hacen falta billetes para comprarse otra Ferrari, evidentemente nos va a cambiar todo el canon, y todos los que estamos estudiando Sensei nos vamos a querer pegar un tiro en el cosmos. Más allá de este abrupto, nuevamente, mil perdones, evidentemente, a ver, es algo innegable, y que evidentemente tenemos que pensar, yo uso los datos que Kurumada da, en cuanto
obviamente sostengan la hipótesis que yo sostengo. Como usamos todos los científicos los datos que tenemos a nuestra disposición. Evidentemente estamos pensando que esto puede ser leído de tal manera y estoy al mismo tiempo argumentando que esto puede ser leído de tal manera. Obviamente cualquiera que quiera refutarme está invitadísimo, por favor, invitadísima a refutarme y a discutir porque me encanta. Básicamente los científicos crecemos y bebemos de esto. Sí, muy bien. Irving Jesús Hernández dice, ¿podría ahondar más entre la cuestión del santo y del caballero, por favor? A ver, dije que para mí son sinónimos, que si uno lo toma a la ligera, obviamente es una barbaridad lo que dije, porque evidentemente el santo no es caballero y el caballero no es santo, y el único santo caballero es San Jorge, para los cristianos. Ahora bien, si seguimos a Humberto Eco, que lo amamos, por lo menos acá en esta casa lo amamos, pensamos en las palabras como conformadas por un tipo cognitivo. Un tipo cognitivo, según Humberto Eco, es justamente la suma de rasgos, la continuidad de rasgos, que hace que un concepto sea un concepto, es decir, lo que forma su sustrato sígnico. ¿Cómo se manifiesta ese sustrato sígnico? Problema del hablante. ¿Sí? En términos usurianos, problema del significante. Entonces, en este momento, como nosotros que vivimos en Latinoamérica y que hemos bebido, tanto como ustedes allá en el norte, de las mismas traducciones, que de repente a algún iluminado se le ocurrió ponerles caballeros, porque santo sonaba recontra blasfemo, y íbamos a tener muchísimos problemas con un montón de instituciones complicadas en este sentido, el paralelo está puesto desde el punto de vista traductivo. En tanto y en cuanto a nosotros, latinoamericanos, hemos crecido escuchando que los guerreros de Atenas son caballeros. ¿Por qué? Porque usan armadura. Listo. ¿Sí? Y tienen un código moral, si queremos, y le rinden vasallaje a una señora feudal. Con grandísimas comillas que vendría siendo Atenea. Pero bueno, sabemos que no, que son servidores de una diosa. ¿Sí? Tanto son servidores de una diosa, caballeros no puede ser. Por eso yo mantengo siempre la dicotomía caballero-santo, sobre todo cuando hablo, primero para no repetir tanto caballero. Y segundo, porque si Kurumada le puso santo, por algo es, por más que comparta o no comparta la lógica cristiana de los alcances semánticos de la palabra santo. ¿Sí? En este sentido, un santo, en lugar de ser alguien que ha, no sé, muerto por los valores predicados por el dios X y por lo tanto mediar a favor de la humanidad ante el dios X, resulta ser que es un verdadero mediador ante la diosa para todo el resto de la humanidad que desconoce absolutamente su existencia, porque sabemos que nadie conoce a los caballeros. Y si uno ve a un caballero, como se dice en la primera página del primer tomo de Saint Seiya, es extremadamente afortunado, porque ni los propios griegos pueden ver caballeros de Atenas. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Adriana Rivas dice, excelente exposición. Irving nuevamente nos comenta, desde este marco, ¿los caballeros de acero podrían ser ciudadanos? No. Perdón, no. De ninguna manera. De ninguna manera por 3 razones. Razón número 1, son inventados. Para vender juguetes. Razón número 2, las armaduras son truchas. Perdón por el argentinismo. Las armaduras son falsas. No están hechas de oricalco, de gamanium, no vienen de la era mitológica, no, nada que ver, no. Y tercero, ¿dónde está la lógica mitológica? Que habilite la ciudadanía de los caballeros de acero. Son aparatos modernos, es un barco, etc. No, todo bien, yo entiendo, a ver, todos entendemos por qué existen los caballeros de acero. ¿Sí? Y los más afortunados quizás tuvimos caballeros de acero, yo no, pero quizás los más afortunados tuvieron muñequitos de los caballeros de acero, y bien, pero no. Simbólicamente hablando es obvio que no, primero que nada, más allá de esto, porque, como digo, trabajo en manga, y en el manga, gracias a Dios, los caballeros de acero existen. Pero si nos pusiéramos a trabajar en anime, sí, no, lógicamente lo que hacen los caballeros de acero es atraer más quizás al público infantil, considerando que Seiya se está volviendo un personaje cada vez más serio. Sí, consideremos que al principio del anime Seiya era bastante gracioso. Era el personaje del impulsivo medio tonto. Y después se vuelve serio, porque es el que lleva a cuestas
la tragedia de los comienzos de Seiya. O sea, es él el que salva a Atena, es él el que se expone a los meteoros negros, es él el que está muriendo cada 2 por 3, es él el que tiene que ser desangrado 1000 veces, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿dónde se fue el humor? Se fue con Seiya. ¿Cómo traemos de vuelta el humor? Y traemos niñitos que evidentemente también son guerreros, pero lo son de otro rango, y ya que estamos medio complicados con el santuario, porque el santuario nos odia, porque estamos haciendo que los caballeros los conozcan el mundo, y la arruinamos del todo, listo, hacemos estos caballeros falsos, y que nos venga a buscar el patriarca. Pero no son ciudadanos, de ninguna manera, perdón. Muy bien. Alexander Labias dice, recordemos que Saint Seiya marca la religión griega. Todos los que se desarrollan el cosmos pueden intentar ser caballeros de Atena. Sí, pero al mismo tiempo tenemos problemas, como por ejemplo en el segundo episodio del episodio G, donde tenemos un aspirante a caballero que perdió su posición de caballero porque tenía cosmos, pero lo usaba violentamente y no con sabiduría. Entonces sí, todos los que desarrollan el cosmos pueden intentar ser ciudadanos, pero no todos lo son. Y algunos pueden tener cosmos y no serlo, como este muchacho del episodio G. ¿Sí? O de repente, por ejemplo, tener cosmos y perderlo, como dijimos del Caballero del Unicornio en los Quiambas. O tener cosmos y no llegar a determinado nivel de cosmos que te permita subir más allá de cierto nivel. Por eso Seiya tiene una evolución en su armadura que lo hace alcanzar el grado divino, y, no sé, Jabú del Unicornio no, pobre Jabú del Unicornio, lo queremos, pero no tiene cosmos como para seguir avanzando. ¿Sí? O sea, obviamente marca la religión griega, creo que fui bastante claro en eso, pero evidentemente, justamente al marcar la religión griega, lo que estamos diciendo es que, de la misma manera que la sociedad griega estaba estratificada entre ciudadanos, metecos, esclavos, y la sociedad de Senseiya estaba estratificada entre caballeros, aspirantes a caballeros, que en algún momento lo serán, y gente que vive en el santuario o no vive en el santuario, no importa. Muy bien. Irving Jesús nuevamente comenta, para los santos, ¿hay alguna situación donde sea legítimo desobedecer los mandatos de Ateneo? Sí, en la saga de Hades. Porque, a ver, pensando que Saori, o sea, me estoy adelantando un poco al comentario que veo yo mismo abajo sí, de Alex. Dice, de Alex, que dice justamente sí pueden desobedecer a Atena desde la primera saga hasta la saga del santuario contra la guerra de Hades. No, ahí no están desobedeciendo, están obedeciendo a Atenea, la Atenea posta, la Atenea de verdad. Están desobedeciendo a Patriarca, que es otra cosa. Ok. ¿Sí? Cuidado, porque evidentemente sí desobedecen. El Patriarca dice, son unos rebeldes, hay que matarlos. ¿Rebeldes contra quién? Si Atenea está con ellos. Pero el tema es que el Patriarca, como desconoce a esa Atenea y reconoce a la Atenea falsa que supuestamente está atrás de sí, y evidentemente sí desobedece. Ahora, cuando un caballero de Atenea desobedece los mandatos de Atenea, o sea, cuando Saori dice no hagan esto y los caballeros dicen no importa, lo hacemos igual, en la saga de Hades. Porque cuando empieza la saga de Hades, Doko de Libra, que tendría que ser el patriarca en ese momento, les dice, no, muchachos, ya pelearon un montón, Atenea dijo que no, que se quedan acá, no pasa nada, y nos la arreglamos nosotros. Y los caballeros de bronce dicen, no, vamos, y van. Y para complicarla más y desobedecer más a Atenea, los caballeros de oro hacen el Athena Exclamation, que es una desobediencia flagrantísima a Atena, utilizar el Athena Exclamation. Pero nada, tiene que pasar una situación lo suficientemente liminal, como de hecho es la guerra contra Hades, para que ningún recurso sea suficiente con tal de frenar a Hades. O sea, el fin justifica los medios, hay que frenar a Hades, punto. Por eso, cuando vemos las guerras contra Hades en general, lo vemos más fuerte en los Quiambas, la gente se va muriendo. Mueren. No importa cuántos caigan, lo que importa es frenar a Hades. ¿Sí? Muy bien. Dice Diego Hernán que son de plata y acero los caballeros. Y Tara Martínez nos dice que cree que el problema no es el material del que están hechos, es porque no representan a ninguna constelación. Claro, exactamente. Estamos hablando de los caballeros de acero y es correctísimo. Obviamente no pueden ser ciudadanos porque no pertenecen al continuum cultural de Grecia.
Muy bien. Sergio Reina dice, ¿en eso contaría el compañero de entrenamiento de Shiryu, el tigre? Ahí tenemos un drama, porque eso es del anime. El compañero de entrenamiento de Shiryu, que es el tigre, es Doko de Libra. Doko de Libra es el tigre. Porque si recuerdan el comienzo de la saga de Hades, cuando Doko de Libra por fin libera el Misofetamenos, lo primero que se ve es el tatuaje del tigre en su espalda. El tigre es Doko. No lo parece, porque evidentemente no es como esperaríamos de un tigre, impulsivo, terco, cabezota, etcétera, porque tiene 243 años, obviamente, y entonces ha madurado, recontra madurado, pobrecito, y entonces no tiene la impulsividad de joven que vemos en los Kiamba, que es un hombre sin límite y que no importa y que él tiene que ser el mejor caballero y entonces va a hacer todos los sacrificios posibles y se va a romper todo en favor de Athena. Sí. Pero el tigre es Doko, no Oko, que es el compañero de Shiru en el anime. Por eso es importante que Shiru, de hecho, sea Shiru, porque Shiru, siendo educado por un tigre de contramanso, terminó saliendo lo contrario, o sea, el dragón, la sabiduría, la paz, ¿sí? el fluir, etcétera, etcétera. Muy bien. Alex dice, claro que por eso es tener que probar frente a la armadura. Karina Ernesto dice, muchísimas gracias por este evento. Roberto Salcedo dice, en Saint Seiya parece haber una contradicción esencial básica. El cosmos es el orden para los griegos, pero para el cristianismo el milagro siempre va más allá, rompe el orden, el cosmos. Bien, pero cuidado acá, porque nosotros acá estamos siendo completamente literales. El cosmos es el orden para los griegos, porque cosmos significa orden, correcto, pero acá el cosmos no se está refiriendo al orden en particular, sino que se está refiriendo literalmente a lo que nosotros, siglo XXI, conocemos como cosmos, es decir, el espacio sideral, Sí. no el orden propio nuestro de vida. ¿Sí? Entonces, no es que ellos están rompiendo el cosmos, haciendo un milagro, sino, como literalmente dicen ellos, haciendo estallar el cosmos. Es decir, permanecen dentro de un cosmos particular, que es el de, vuelvo al griego, permanecen dentro de un orden en particular, que es el de ellos, y gracias a ese orden se les permite, porque son ellos y dominan el cosmos como universo, hacer cosas que los cristianos dirían son un milagro, y rompen el cosmos. ¿Sí? Pero recordemos, para la lógica de Saint Seiya, mucho cuidado, porque yo también soy cristiano y cuando digo estas cosas es como... Para la lógica de Saint Seiya, Jesucristo es otro tipo más que eventualmente pudo haber dominado el cosmos y no lo logró, y pudo hacer milagros porque dominaba un poquito de cosmos. Punto. ¿Sí? Pero no es que, o sea, a ver, yo entiendo lo que dice Ricardo, y Ricardo era, y está correcto, ¿sí? No, Roberto. Y está Roberto. correcto, ¿sí? El milagro rompe el orden, rompe el cosmos, pero acá no estamos hablando de un cosmos ordenado, acá estamos hablando de un cosmos espacial. ¿Sí? Entonces, sí, el milagro cristiano rompe el cosmos, pero lo rompe para el orden cristiano. Sí. Porque un ser humano no podría, no sé, multiplicar panes o peces, o caminar sobre el mar, o resucitar. Pero para alguien que maneja el cosmos, sí, ¿por qué no? O sea, el maestro de Doko se vuelve un dragón y se va al espacio sideral. Y uno se queda pensando como, ¿cómo demonios hizo ese hombre para convertirse en un dragón? Y la explicación de Doko suena totalmente plausible. O sea, meditó, manejó re bien su cosmos y se hizo uno con el universo. ¡Wow! Como Ilias de Leo, que hace lo mismo. Se vuelve uno con la naturaleza. Yeah. Pero eso es justamente volverse parte del cosmos. Estoicamente hablando, es aceptar tu cosmos, es decir, aceptar el orden de los afectos que van a afectar tu vida, valga la redundancia, y al mismo tiempo volverte uno con la naturaleza, por lo cual es imposible que sufras, estoicamente hablando. Sí. ¿Sí? Roberto Salcedo también comentaba, incluso el casco de Libra tiene la forma de un tigre. Sí, sí, de hecho, a propósito. Sí.
Bueno, el maestro Ricardo dice, el personaje de Shun de Andrómeda generó en México mucha controversia por ser un personaje masculino con rasgos femeninos o débil. Era algo inédito para nosotros, pero no para los japoneses. En los años 90 hubo reacciones de censura del conservadurismo. ¿Cómo se vivió en Argentina? Igual que en México, perdón. Pero sí, 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 en la sociedad nuestra de los 90 también era bastante, bastante conservadora. No sé si estaba mal visto, digamos, tener rasgos homosexuales o ser homosexual, sino que el problema era que era un personaje homosexual en una serie para nenes. Sí. Pero, extrañamente, porque en Argentina siempre pasa esto. Una vez lo leí yo en una revista antigua de anime que había que en Argentina, que era la revista Láser, que ya no existe, que decía algo que es muy cierto. En Argentina se censura el sexo, pero no se censura la violencia. Y es completamente ilógico. O sea, yo crecí viendo gente pegarse y salpicar sangre a la pantalla al por mayor, y nadie nunca me dijo nada, porque bueno, ya son dibujitos y el nene se divierte. Y yo estaba re feliz viendo cómo se desangraba Shirú cada vez que le metían la mano en el corazón, pobre Shirú. Y se censuraba el sexo, que en comparación es inocentísimo. Entonces de repente era, uy, Jun es puto. Y porque no te lo decían en voz alta, era algo que decíamos nosotros, bueno, sí, es muy amanerado, pobre Jun, algo tiene, y no le gusta Juné de Camaleón, ¿qué te pasa, hermano? Pero nadie lo decía en voz alta, pero nadie quería tener el muñeco de Jun, pobre Jun, ¿no? De Sí. hecho, y creo, de hecho, si lo googlean, hay un pequeño cartoon, un pequeño Java, diría yo, en mi época, de un nenito que vivía en una provincia del interior de Argentina, en La Rioja, y no se conseguían los muñecos. Y entonces, cuando el padre tiene que bajar a Buenos Aires, le pide un muñequito de los Caballeros Zodíacos y el padre le lleva Jun, ¿sí? En una ciudad del interior que es mucho más conservadora que Buenos Aires, y ya nosotros en ese entonces éramos bastante conservadores. Y entonces, claro, el pobre nene cuenta cómo los compañeritos lo buleaban y lo torturaban psicológicamente porque tenía el caballero que era gay. Sí. Y que entonces era menos poderoso, porque no, y entonces el nenito dice, no, pero él tiene la cadena que es re poderosa y tiene el re cosmos, que tenía razón, pero uno no lo vio, porque aparte, a ver, esto es lo otro, y me parece interesante para comentarlo con Ricardo, porque no sé si esto pasó también en México. Acá nosotros no vimos nunca la saga de Hades hasta casi hace muy poco tiempo, porque la pasó Cartoon Network. Pero si no, yo no tenía, yo cuando vi originalmente Los Caballeros y me voló la cabeza y estoy acá haciendo esas cosas, eh, no tenía la más mínima idea de que los caballeros iban a enfrentar a Hades y que iban a bajar al Averno y todo lo demás, y que Jun iba a ser Hades. Porque si hubiéramos sabido desde el vamos que Jun iba a ser Hades, y muy probablemente íbamos a ver a Jun de otra manera. Claro. Porque hay una lógica. Porque Jun es bueno y a Jun no le gusta pelear, y Jun es medio amaneradito y no le gusta pelear, no le pegarle a la gente porque el violento es el hermano. Y después decís, claro, si Hades se encarnó en él, es re lógico. Más evolucionado. Claro, pero hasta que caes, yo tardé 20 años. O sea, 20 años no, porque lo empecé a estudiar antes y el manga llegó primero, gracias a Dios. Pero si no hubiéramos tenido este dilema de no entenderlo, porque esto, porque no teníamos acceso a lo que era verdaderamente Jun. Era la reencarnación de Hades. Sí, muy bien. Alexander Labias dice, gracias al ponente, interesante análisis de esta serie de mi infancia. Pregunta Serge López, ¿una serie como Saint Seiya podría estar en la barra de caricaturas de niños en estos tiempos? Tuvimos la No, mejor infancia al ver esta serie de pequeños. no, para nada, para nada, para nada, para nada, para nada, para nada, para nada. Y te lo firmo cuando quieras. No. Yo creo que hoy en día, cualquier canal, el que sea, se arriesga a mandarse un Seiya sin ningún tipo de censura, con la sangre a flor de piel, reventándose por todo lo que vimos nosotros, y lo Sí, censuran al tercer capítulo. Así nomás. Estamos en una situación de mucha corrección y de mucho miedo ante lo que puedan consumir los niños, como si los niños no pudieran discernir entre lo bueno, lo malo, lo violento y lo no violento. Es decir, yo consumía Caballeros de Zodíaco con 6, 7, 8, 9 años y no iba revoleándole cadenazos a la gente.
que podría haber pasado tranquilamente, pero no sucedía, y no sucedió nunca porque no hubiera salido en los noticieros. Entonces, me parece que hay un poquito de exageración en los consumos culturales infantiles de hoy, y entonces me parece que es mucho más complicado, porque encima, a ver, voy a hacer una comparación muy quizás un poco burda, pero que me parece que viene al caso. ¿Qué pasó con Caballero Zodíaco con la televisión estadounidense? ¿No? En donde de repente Shiro se muere cada 3 capítulos y entonces iba a otra dimensión. ¿Dónde? No tiene la más mínima lógica. Y si le sacás todas las escenas de violencia porque es un dibujo, por ende es para niños, no te queda nada. Te quedan capítulos de, ¿qué? ¿De 3 minutos? ¿4? ¿5? Siendo muy generosos. O en la saga de Poseidón, un capítulo que sea todo el capítulo Atenea haciendo y Sí, recibiendo las aguas. Pero me parece que esto, que no. Yo creo que hoy en día, en muy pocas televisiones del mundo, sacando a Japón claramente, podría pasarse sencilla porque estamos bastante pacatos de este lado, me parece. sí, muy bien. Sergio Reina dice en este comentario del sexo con sangre, es cierto, la muerte y el dolor es mejor vista para todos los que manejan la censura que lo que va en contra de sus principios morales. Son unos principios morales bastante laxos, Sí. porque si vamos al Y, caso, sí, perdón, Alba. perdón, una última pregunta, ya Sí, para cerrar, sí, te escucho. ¿cómo perciben que se viene el futuro de la industria del anime y la construcción de la cultura y narrativas fundacionales o mitos? ¿Servirán para una narrativa contracultural? ¿Representarán una fusión estética, pero en el consumo puro? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que vamos hacia una profundización del soft power que Japón ejerce sobre nosotros, con toda impunidad, porque nosotros lo consumimos con todo placer. Yo creo que gracias a este soft power, Japón se está posicionando de otra manera muy diversa ante las sociedades del mundo en general. Pensemos que Japón está atravesado por un montón de conflictos internos, tendientes algunos al conservadurismo y otros a la vuelta del rearme y todo lo que quieren hacer con el artículo 9 de la Constitución. Y que de una manera o de otra se ve reflejado en muchos de los conflictos de los mangánime que llegan a estas tierras. No solo por eso, sino porque todos los conflictos sociales que alguna vez Japón atravesó y que nosotros decíamos, ¿cómo puede llegar a pasar esto? No sé, pienso en los hikikomoris, ¿no? Y hoy en día en Occidente no estamos muy lejos de eso, algunos estratos sociales. Entonces creo que Sí, el anime como producto cultural, y lo digo desde las letras, que es mi campo de estudio, no soy sociólogo ni mucho menos comunicador cultural, esos son mis compañeros de la red, eventualmente los remito a la red iberoamericana de investigadores en anime y manga, pero desde la literatura creo que vamos a una apertura interesante de las continuidades genéricas y de las fronteras genéricas, que en parte de eso habló Hernán ayer, en este coloquio. Y además creo que vamos hacia una hibridación falsa, o por lo menos dudosa. O sea, es una hibridación de consumos en general, consumos culturales occidentales, literatura occidental, literatura mundial, música occidental o mundial, etcétera, 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 pero que gracias al soft power nos la presentan como un producto aglomerado o conjunto de determinadas cuestiones, pero que al fin y al cabo nos está revoleando Japón por la cara y nosotros lo vemos como algo aculturado a Occidente cuando no lo es. Creo que es una estrategia maravillosa, en ese sentido, porque a ellos les sirve, no porque a nosotros nos sirva, digo, porque a ellos les sirve, es una estrategia maravillosa para posicionar la marca Japón de otra forma que no sea lo que uno piensa normalmente cuando piensa en Japón, que es, no sé, el capitalismo salvaje y todas las consecuencias de la guerra. Me parece sí, que el capitalismo salvaje disfrazado bajo una serie interesante hasta puede ser simpático y uno lo compra de todas maneras. Entonces me parece que sí. hay que tomarlo con muchas pinzas y es un campo fructífero para seguir analizando justamente, para que nosotros no bajemos la guardia y
si bien lo vamos a seguir disfrutando, lo sigamos analizando hasta ver esto, qué nos están comunicando más allá del mero entretenimiento, que obviamente lo vamos a seguir recibiendo. Claro. Sí, pues para pensar todavía y para debatir mucho. Sí, muchas gracias. Una pregunta más. ¿Saint Seiya satisface un deseo de cambio en la realidad? La voluntad de seguir a pesar del dolor era una idea que nuestra sociedad latinoamericana necesitaba para producir nuevas subjetividades. Considerando que la gran parte de la sociedad latinoamericana está sumida en una espiral de nos caemos al fondo del abismo y surgimos y somos lo mejor del mundo y nos volvemos a caer y volvemos a surgir y volvemos a caer y volvemos a surgir, sí. Sí. Porque tanto ustedes como nosotros, cuando digo ustedes digo México, cuando digo nosotros digo Argentina, estamos sumidos en un proceso de crisis y reconstrucción casi constante, que depende mucho de los avatares políticos, económicos, sociales y demás de nuestras respectivas naciones, pero que sabemos que en algún momento va a pasar, y cuando caen ustedes caemos nosotros, y cuando caemos nosotros caen ustedes. Y entonces, sí, porque el efecto tequila del 97 fue devastador para ustedes y para nosotros. Sí. Me parece que la cuestión justamente ayuda a, no sé si llegaría al punto, creo que es un poquito extremo esto de seguir a pesar del dolor para producir nuevas subjetividades, sino que, porque si hubiéramos producido nuevas subjetividades, creo que, por ejemplo, no seríamos tan pacatos en ciertos aspectos de la violencia, porque ya estaríamos acostumbrados a ella, entonces no pasa nada y sería incensurable, y seguiríamos disfrutando del anime violento sabiendo que el anime violento se queda en el anime y se acabó. Sí. Sino que nos dio, quizás, creo, la excusa plausible para empezar a adentrarnos en realidades que no son las nuestras, y al mismo tiempo entonces configurar una especie de literatura de escape, porque veo esta serie y me olvido de que la paso mal y no tengo para comer o lo que fuere, y al mismo tiempo de estrategias de, ¿cómo es esta palabra? De resiliencia. Okay. Bien, o sea, estamos metidos hasta el frente en el desastre y no podemos salir, pero evidentemente se nos muestra que estas ficciones se construyen también sobre una especie de desastre simbólico al cual hay que sobreponerse. De este lado se sobreponen mediante medios sobrenaturales, de este lado nosotros tendremos que sobreponernos mediante medios un poco más naturales, un poco más apegados al devenir del mundo. Pero para el caso sí, o sea, de nuevo, creo que lo de las nuevas subjetividades me parece un poquito exagerado, pero si nos ponemos un freno en que lo nuevo puede establecerse en las maneras de ver la realidad y de actuar sobre ella, estoy de acuerdo. No puedo llegar tan al fondo porque, bueno, vemos que obviamente hoy en día los consumos culturales de los niños están mucho más monitoreados de los que estaban los nuestros, en los 80 y en los 90. O sea, yo veía a los pitufos y el malo de los pitufos era un cura malvado que hacía alquimia. Y nadie se ponía a pensar que Gargamel era un cura que vivía en una iglesia y que tenía un gato con nombre de diablo. Sí. Pues sí, todo ha cambiado, pero sí ha sido como un referente justamente como la inspiración de, pues ellos pueden hacerlo, yo también lo puedo hacer, ¿no? Entonces, claro. Así es como lo han transmitido. Pues muchas gracias, licenciado Roberto Sayer. Fue una plática muy enriquecedora. Recibió muchas felicitaciones, muchos aplausos. Nuevamente le queremos agradecer. La Universidad Nacional Autónoma de México le agradece su ponencia. Le agradecemos también a todos los asistentes su asistencia al primer coloquio de anime, subjetividad y construcción del ciudadano contemporáneo. Análisis desde la filosofía, la sociología, psicología, literatura y anexas. Asimismo, pues ya recibió muchos aplausos, pero le ofrecemos nuevamente aplausos virtuales al licenciado Roberto Sayar. Le recordamos que por vía electrónica le haremos llegar su constancia de participación. Y por último, nos gustaría que usted elija una frase de Saint Seiya para despedirnos. La misma de siempre.
¿Acaso alguna vez sintieron el universo en su interior? Muy bonita. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Roberto. Que tenga muy bonita noche. Muchas gracias por honrarnos. Ustedes también. Gracias.